Nuevamente, buenas tardes y un gusto tener que dirigirme a ustedes con este tema por varias razones. Ya lo tocaba con antelación el doctor Marín, pero quisiéramos hacer un comparativo entre la famosa figura de la imputación en el derecho colombiano y en el derecho panameño por varias razones. La primera, porque efectivamente la denominación de imputación o de audiencia de imputación no es compartida por todos los sistemas que predican el sistema acusatorio. Pero en Colombia y en Panamá la audiencia de imputación tiene una relevancia especial que además significa también entender qué podemos comprender por esa audiencia en términos claros de lo que han querido nuestras legislaciones y nuestras interpretaciones jurisprudenciales. Quizás el primer problema que se presenta en este tema es saber la audiencia de imputación, a qué lleva, dentro de qué límites y cuáles son los roles de cada una de las partes. La audiencia de imputación, como lo tiene contenido el Código panameño y el Código colombiano, es por mandato legislativo un acto de comunicación. Y fíjense que aquí el tema en particular que podemos estar en desacuerdo o en acuerdo es tratar de auscultar qué significa hablar de un acto de comunicación. Y vamos a poner varios elementos importantes. Los elementos importantes es que el acto de comunicación es una característica esencial de un acto de parte. ¿Quién tiene la acción penal? ¿Quién ejerce la acción penal en un Estado? La Fiscalía. Desde ese punto de vista, el acto de comunicación no simplemente es decir que al afirmar que la imputación es un acto de comunicación, le retiremos el valor esencial que tiene, en particular, la labor que debe desarrollarse allí. Porque yo comparto en esto con el doctor Marín algo bien importante. Si simplemente es que le voy a contar a usted y usted no tiene derecho a nada más y el juez simplemente va a mirar, pues mandemos un telegrama, un chat, un WhatsApp, un correo electrónico. La audiencia de imputación se hace ante un juez de control de garantías por varias razones, porque es que el juez de control de garantías va a desempeñar un papel especial. Desde ese punto de vista, el acto de comunicación, que es lo más importante, genera el cumplimiento de requisitos de fondo. Y aquí volvemos a un primer punto que también trabajábamos en la mesa anterior, y es ¿cuál es el control que ejerce el juez de control de garantías frente a este acto de imputación? Y fíjense que aquí también tenemos que tener claro cuál es el radio de acción de esa acción de imputación. La audiencia de imputación es una audiencia preliminar que no comporta ni puede comportar práctica de prueba ni realización de contradictorio en términos generales, porque no se está debatiendo el punto de la responsabilidad, sino se está debatiendo el punto de la inferencia razonable de autoría o participación. Y entonces fíjense cómo el tema en particular es la formulación de la Fiscalía de estos hechos jurídicamente relevantes frente a un juez. Y entonces el tema no es menos importante y mucho menos con la reglamentación que tiene el Código panameño. Ustedes van a ver en particular cómo el Código panameño trabaja sobre requisitos especiales previstos en el artículo 280 de su Código Procesal Penal. Y miren por qué empieza el Código Procesal Penal panameño. Empieza por la necesidad de que el fiscal haga una relación de hechos. No los califica como los podemos calificar en Colombia, pero indiscutiblemente los hechos tienen que tener una dirección que apunta a que el juez pueda evaluar que esos hechos tienen una significación penal. Porque desde ese punto de vista, la imputación no puede ser simplemente una relación de hechos sin más, sino hechos con vinculación de carácter típico penal. Allí entonces empezamos a ver que el Código Penal panameño, si bien es cierto no precisó qué clase de hechos está obligado a relacionar el fiscal,
el juez de control sí tiene la obligatoriedad de ejercer la supervisión sobre la necesidad de que esos hechos tengan una significación jurídicamente relevante en materia penal. Y el juez de control de garantías no podrá quedarse impávido frente a hechos que no tengan una significación penal. Por lo tanto, el acto de imputación no es una mera comunicación sin más. Es una comunicación con una serie de requisitos en particular. 2. En materia del artículo del Código 280 del Código Panameño, fíjense que ustedes tienen un paso más avanzado que en Colombia. En Colombia la imputación no hace referencia a que la Fiscalía descubra los elementos materiales probatorios. Es decir, la Fiscalía simplemente está compelida a narrar hechos jurídicamente relevantes. Pero en el Código Panameño la obligación es doble. La obligación de los hechos y de la narración de hechos, pero además la enunciación de la evidencia que se tiene. Casi que está diciéndole claramente al fiscal que debe ir preparado para justificar que tiene elementos materiales probatorios. Y esto es muy importante porque en términos generales la amenaza de una imputación significa en muchas ocasiones utilizaciones indebidas del sistema frente a constreñimientos para negociar aún no habiendo prueba sobre los hechos delictivos que se van a imputar. Y quizás este punto lo pongo de advertencia porque la misma Corte Suprema de Justicia y la misma Corte Constitucional han hecho referencia a lo que hemos denominado aquí la hiperinflación de los delitos. El fiscal que va a una audiencia de imputación tiene que tener evidencia sobre los hechos jurídicamente relevantes y en Panamá sobre los delitos que quiere atribuirle a esa persona que está citando a la imputación. Y entonces, en particular, debemos decir algo muy importante, y es que en Panamá el fiscal tiene una doble carga que casi que lo obliga a tener lista la acusación. Ahora tal vez discutíamos el tema de la acusación en particular, y obviamente cuando yo imputo también tengo unos términos para cumplir y presentar la acusación. Pues bien, la imposición del Código Panameño en la imputación es: dígame qué elementos y evidencia tiene para que usted concurra ante mí, juez de control de garantías, y me pida hacer esa comunicación en frente mío. No es simplemente entonces un acto de mera comunicación. De igual manera, fíjense cómo en la imputación del Código Panameño hay una doble obligación de describir los hechos, pero también el delito. Y esto nos obliga a decir algo que nosotros tal vez modificamos en el sistema colombiano, y es que nosotros dijimos que los supuestos fácticos, es decir, los hechos, era lo primordial en la imputación porque no se ha adelantado la prueba. Al no haberse adelantado la prueba, puede haber modificación en los delitos. Y por lo tanto, el centro de gravedad de la audiencia de imputación significa que va a ser sobre los hechos jurídicamente relevantes, no sobre los delitos, a pesar de que tengamos un nomen juris provisional. En cambio, Panamá le hace exigible la norma tener los hechos, pero también identificar plenamente los delitos. Esto va a llevar a un tema que van a tener que mirar en consonancia con el principio de la congruencia, porque la congruencia en materia penal en el sistema panameño obliga a que no se varíe en lo fáctico ni se varíe en lo jurídico. En Colombia nosotros tenemos solo la obligación fáctica, por lo tanto, si cambian las condiciones del delito agravado, calificado, lo podemos trabajar en la audiencia o en la formulación de acusación. Allí entonces vemos que la imputación como tal es una audiencia, o la formulación de imputación
es una audiencia que se realiza en términos concretos frente a la pretensión de que la Fiscalía ha investigado. No frente a la pretensión de que la Fiscalía tiene sospechas, sino que la Fiscalía ha investigado. Y por lo tanto la evidencia le permite inferir la posibilidad de un hecho típicamente relevante y de un delito que tiene que perseguir. ¿Y por qué digo yo esto en términos concretos? Porque fíjense que la imputación aquí también permite los preacuerdos y las negociaciones. Y entonces sucede un elemento fundamental cuando tenemos ya investigados los hechos, y es que efectivamente negociamos sobre lo que realmente pudo haber cometido el delincuente o el criminal o el presuntamente inocente hasta ese momento, o dos, definitivamente vamos a trabajar con la posibilidad de la especulación. Y miren lo que ha sucedido en la práctica con este tema. Cuando nosotros trabajamos sin una exigibilidad de estos requisitos, el fiscal se aproxima a la parte normalmente para decirle: yo le voy a imputar a usted el delito de concierto para delinquir, el delito de peculado, el delito de falsedad, etcétera, etcétera. Negociemos, acépteme el delito de peculado y generamos la posibilidad de hacer el preacuerdo y de no seguir el proceso. ¿Qué ha sucedido en Colombia con este tema que es muy importante resaltarlo? Que los mismos jueces de control de garantías deben verificar que de los elementos o de los hechos que narra el fiscal no solamente haya adecuación típica, sino que efectivamente se pueda inferir razonablemente la autoría o participación del sujeto que concurre a esa imputación. Porque puede haber un hecho delictivo, puede haber un homicidio, pero si no hay un elemento que me permita vincular al sujeto con el hecho, pues obviamente el juez de control de garantías tendrá que decir: ¿y dónde está la relación entre traerme a este sujeto y el hecho? Allí hay una discusión bien importante que se sugería en las mesas anteriores, y es cómo entender el control de ese juez de control de garantías frente a esa imputación. Y entonces la discusión ha sido categórica en términos de aceptar que el juez de control de garantías hace un control formal. Y ha sido muy renuente la doctrina y la jurisprudencia a aceptar que sea un control material. Sin embargo, aquí hay una anfibología bien interesante, porque la jurisprudencia ratifica el control formal, pero inclusive dice: esto no quiere decir que el juez de control de garantías sea un invitado de piedra. Debe verificar legalidad y licitud. Y cuando yo hablo de un control de legalidad y licitud, fíjense cómo es importante verificar que efectivamente lo que está narrando el fiscal como hecho pertenezca a un comportamiento delictivo. Y entonces la discusión es: ¿ese será un control formal o será un control material de valoración frente a los hechos que ha narrado el fiscal? Y entonces, si me está facultando en el fondo hacer esa valoración, ¿será que el juez de control de garantías puede decir: yo no puedo aceptar esa imputación porque de lo que usted me narra no hay ningún delito que yo pueda inferir? Y entonces se abre una compuerta con últimas decisiones de la Corte a decir que el juez puede en estos casos decir que no fue cumplido el requisito formal y por lo tanto la imputación no se acepta. Estos elementos en particular significa tener en cuenta que la audiencia de imputación, como lo decía el doctor Marín con antelación, también genera una serie de injerencias, recortes de garantías y obviamente vinculaciones con efectos jurídicos muy graves para las partes. Desde ese punto de vista, la audiencia de imputación, fíjense que no solamente interrumpe la prescripción, como la tienen ustedes, no solamente sirve para vincular al sujeto, sino que sirve también
para que le enrostren la vinculación a una acción penal, en donde las consecuencias de todo esto también significan en muchos casos que posteriormente en las solicitudes de medida cautelar le afecten bienes, le prohíban salir del país, le generen medidas de detención preventiva. La imputación entonces requiere que se cumpla a cabalidad frente a las exigencias, y Panamá, creo que con mejor suerte que Colombia, ha trabajado el tema de la necesidad de mostrarle la evidencia al juez de control. Pero esto no quiere decir practicar prueba en la audiencia de control, quiere decir exhibirle al juez los elementos para que él tenga un mejor criterio para decidir. No es simplemente una narración hilada y en algunos momentos construida por el ente acusador, sino que hay elementos que se le enuncian como declaraciones, peritajes, etcétera, etcétera. Tampoco podrá haber en el entendido del artículo 286 una interpretación de que es un acto de mera comunicación sin actividad de juez, porque la misma norma le está exigiendo al juez pronunciarse sobre esos aspectos formales y de fondo que estamos viendo. Ahora, el tema que se discute aquí es, ¿se necesita esa audiencia de imputación? Y ese es un tema que quizás lo podemos manejar nosotros en términos del mismo Código Procesal Penal. Ustedes han visto una norma que se puede decidir en algún momento realizar la imputación, pero con esa imputación formular la acusación. Desde ese punto, en la misma audiencia, frente al mismo juez. Y entonces la pregunta es, ¿la audiencia de imputación es necesaria? Ahorita lo estábamos discutiendo con Paul Becky sobre la base de si es o no efectivamente necesaria la imputación. Y les quiero contar, no solamente lo que dijo el doctor Mario Germán Iguarán aquí, de que Colombia a través de la ley 1827 en un procedimiento abreviado de delitos querellables renuncia a la imputación, es decir, se va directamente a la acusación, el órgano acusador o el acusador privado, renuncia a la imputación, va a la acusación, sino que ustedes también en particular van a ver cómo se radicó un proyecto en Colombia que no ha salido avante, pero que ya está, que efectivamente se va a acabar con la imputación en Colombia, porque la imputación no es más que un elemento que está generando una ampliación en términos investigativos y en términos judiciales que se puede cumplir con mayor seguridad, garantizando que el ente investigador realice todas las investigaciones necesarias para formular la pretensión, que es la acusación. Allí entonces vamos a ver cómo ese tema en particular surge llamativo desde el Código de Procesal Penal en un sentido, y es, miren cómo el Código colombiano y el Código panameño difieren en un aspecto fundamental, y es, ¿cuál es el objetivo legal? Y a través de los principios que instituye el Código Procesal Penal panameño, el objetivo del proceso es la resolución de conflictos. El objetivo en Colombia es el esclarecimiento de los hechos, autores y partícipes. Y entonces aquí yo encuentro por lo menos en música decimos se desentona, en términos de compatibilidad entre el objetivo procesal del sistema procesal penal panameño, que busca es resolver el conflicto, y obviamente la exigibilidad de la determinación de hechos. Diríamos que ha tendido más el Código Procesal panameño a trabajar sobre preacuerdos y principio de oportunidad que realmente sobre investigación y juzgamiento, que no es, digamos, reprochable, pero que sí tendría un análisis particular. Y desde allí entonces tenemos que decir algo. Si la facultad y la potestad está en cabeza de la Fiscalía de ese acto de imputación, la pregunta central es si podemos admitir que el juez de control de garantías intervenga directamente en la formulación de los hechos. Y creemos que sí, porque ese juez de control de garantías
debe generar la legalidad de la comunicación o de la imputación. Allí voy a dejar el tema simplemente para darle paso al siguiente conferencista, que es el doctor Bolbecki, y sobre esa base dejarles una inquietud particular, y es que teniendo el Código Panameño la posibilidad de imputar y acusar con la sola imputación, van a tener un problema en el tema de cómo evacuar en esa misma audiencia, o lo tienen ya, el trámite de garantía de la acusación en particular, porque se hace ante el mismo juez de control de garantías e indiscutiblemente se saltan una serie de estancos procesales fundamentales para garantizar el ejercicio de defensa, el tema particular de la práctica de la prueba en audiencia, y creo que esta norma debe ser interpretada solamente en los casos en que haya allanamiento o aceptación de cargos, porque obviamente se renuncia a la práctica de la prueba y no en los demás casos. Dejo aquí concluido mi tema y espero volverlos a ver. Muchas gracias.